estamos atravesando. Pero si estamos aquí, estamos por una invitación divina y por un propósito de Dios para cada una de nosotras. Quiero comenzar hoy esta primera conferencia hablando acerca de un tema muy importante para todas nosotras. Y por eso quiero hacer una pregunta. ¿Cómo explicas que no puedes darte cuenta de tus errores? ¿Cómo explicas que no podemos darnos cuenta de los errores que cometemos? El Salmo 19, versículos 12 al 14, quiero leerlos en la palabra de Dios para todo. Dice: ¿quién puede darse cuenta absolutamente de sus propios errores? Esto lo está hablando David. Y le sigue diciendo: Señor, así que te pido que me ayudes a no cometer pecado sin darme cuenta. Protégeme de la soberbia. No dejes que la soberbia agobie mi vida. Solo así podré estar puro y libre de toda culpa. Señor, tú eres mi roca, eres quien me salva. Deseo que te complazca todo lo que digo y pienso. ¿Cuántas de aquí se han dado cuenta de sus errores antes de cometer el error? ¿Cuántas? Y aún así cometemos el error. ¿Qué mujeres tan? Eso es sinceridad. Eso es sinceridad. David estaba hablando con Dios de los errores que pudieron llevarlo a pecar sin darse cuenta. Miren que él dice: ¿quién puede darse cuenta de absolutamente todos sus errores? Así que te pido que me ayudes a no cometer pecado sin darme cuenta. ¿Cuántas hemos cometido un pecado y hemos permanecido en el pecado sin darnos cuenta? O en un error, en el error día tras día, y muchos nos dicen y nos hablan del error, pero mira, eso no es por ahí, mira que mejoras esto, mira que no aceptes ese trabajo, no te vayas a vivir a tal lado, y seguimos en el error porque no nos damos cuenta de que es un error. Ahora, hay unos pecados y errores que son evidentes. Y acá dijeron: yo me he dado cuenta de mis errores y aún así los hago. Y David le dice a Dios: ayúdame a no cometer pecado a sabiendas. Hay dos: uno sin darme cuenta y otros a sabiendas. Pero yo quiero hablar en esta oportunidad de esos errores que nos llevan a cometer pecados sin darnos cuenta, o aquellos errores donde estamos todo el tiempo y no sabemos que es un error. Quiero hablar de esa palabra que utilizó David o el escritor de los Salmos, esa palabra error en hebreo es sequillá, que se define como equivocación moral. Y ese es el tema de mi conferencia esta tarde: equivocación moral. Quiero entrar a lo que es equivocación para que podamos entender un poco a qué quiero llegar con esto. La equivocación, según
el diccionario encontré 3 definiciones y la primera es lo que una persona hace o elige porque piensa que es lo mejor, pero en realidad es un error o un descuido. Segundo, una idea, opinión o expresión que una persona considera correcta, pero que en realidad es falsa o desacertada. Y tercero, la equivocación es la acción que no sigue lo que es correcto, acertado o verdadero. Hasta ahí entendimos lo que era equivocación, ¿cierto? Todo lo que es errado, contrario a la verdad, contrario a lo que es correcto. Ahora, la palabra sequilla dice que es equivocación moral. Entonces vamos a ver qué es la moral. La moral, según la RAE, dice que es pertinente o relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar en relación con el bien o el mal, en función de su vida individual y sobre todo colectiva. Entonces, lo que esto me está diciendo a mí es que las equivocaciones siempre se basan en una mentira. Las equivocaciones siempre se basan en una mentira. ¿Y qué es la mentira? La mentira, voy a darles una definición para que sea un poco más creíble de lo que dice el diccionario. Dice expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se piensa o se siente. Es algo que no es verdad. Así que la equivocación, cuando nosotras estamos actuando en equivocación, esa equivocación no nos permite distinguir la verdad de la mentira. Porque ya lo leímos, ¿cierto? Lo vimos en la definición. Es lo que pensamos, es lo que creemos, que es verdad, pero que en realidad es una mentira. Que es correcto, pero que en verdad está errado. Entonces, cuando nosotros estamos actuando en esa equivocación, terminamos aceptando y practicando lo que no es verdad. Y todo lo que no es verdad va en contra ¿de qué? De la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la verdad. Ahora, la mentira. ¿Por quién es incitada la mentira? La mentira es iniciada y justificada por el diablo. Juan 8:44, Jesús le está hablando a los judíos y le dice lo siguiente: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde siempre y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de toda mentira. ¡Wow! Está David diciéndole al Señor: líbrame de mis errores ocultos, de mi equivocación moral. Pero para entrar en materia, para entrar en el tema, estamos hablando de lo que es una equivocación, que es la mentira, de dónde viene la mentira. Pero la pregunta aquí es: ¿cómo trabaja la mentira en nuestra mente para que caigamos en la equivocación moral? ¿Cómo trabaja Satanás, el diablo, en nosotros para caer en una equivocación moral? Pues para darle respuesta a esto nos tenemos que ir al Génesis, porque allá empezó todo.
Génesis capítulo 3, los versículos del 1 al 6, lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, dijo. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto, lo comió, después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Yo quiero trabajar esta tarde cómo los puntos de cómo trabaja la mentira en nuestra mente, según la palabra de Dios. Y en realidad lo vamos a llevar un poco a la psicología, pero según lo que hemos leído y psicológicamente es lo mismo como la mentira trabaja en nosotros. Lo primero que hace el diablo para sembrar una mentira es distorsionar la verdad. El versículo 1 lo dice muy claro. El versículo 1, ¿qué le dijo la serpiente a la mujer? ¿De veras Dios le dijo que no deben comer del fruto, de ningún fruto del árbol del huerto? Había una verdad, ¿cierto? Dios dijo algo, pero él distorsionó la verdad. Así que una verdad distorsionada en nuestra vida produce el efecto que Satanás quiere en la vida de cada uno de nosotros. En el caso de Eva, la envolvió en la mentira, y esa mentira la llevó a tomar la decisión que sería la peor equivocación de la historia. La peor equivocación moral que alguien pudo cometer, la cometió Eva. ¿Por qué? Porque prestó atención a una distorsión de la verdad que ella sabía. Recuerden lo que definimos como equivocación. Ahora, lo segundo que hace la mentira en nuestra mente es captar la atención de la persona. El versículo 4. ¿Qué le responde la serpiente a la mujer cuando dice, si comemos de él, Dios dijo que ¿qué? Que moriríamos? Miren cómo capta la atención, y me gusta Nueva Traducción Viviente porque lo coloca en signo de admiración. Y dice, no morirán. Imagínate que a ti te están diciendo, te queda una semana de vida. Y vas a otro médico y el médico te dice, eso es mentira, no vas a morir. ¿Cómo capta tu atención eso? Entonces, captar la atención de las personas con una mentira que se escucha como verdad y que resulta confrontativa a lo que nosotros sabemos, creemos o sentimos, produce duda en nosotros. Empieza a producir una duda de esa verdad que sabemos.
Y yo quiero que tú empieces a pensar allí, qué cosas en ti, no en la que no vino, no en la amiga, no en la familia, en ti, pueden estar siendo una equivocación, pueden estar siendo una distorsión de la verdad que te ha llevado a una equivocación moral. Cuando la mentira capta la atención de la persona, produce en nuestra mente y en nuestro corazón deseos engañosos. Esos deseos engañosos es como un fin último, y ese fin es apartarnos de Dios. Antes, Eva no había visto el fruto delicioso, pero empezó a tener un deseo engañoso cuando escuchó que no iban a morir. Así que lo tercero, lo que nos lleva a la mentira en nuestra mente, es que nos hace creer que solo nosotros debemos decidir qué es verdad, qué es bueno y qué es malo. ¿Eso no es lo que nos están diciendo en el mundo? Tu cuerpo es tuyo, tú sabes lo que te conviene, tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que es malo. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras porque nadie te puede decir qué hacer, ¿cierto? Entonces eso es lo que viene después de captar nuestra atención. El versículo 5. El versículo 5 sigue hablando la serpiente y dice, Dios sabe, miren cómo empieza, Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces le está diciendo, es que tú tienes autoridad sobre tu vida y tú puedes decidir qué es bueno para ti y qué no. Tú puedes decidir abortar porque es tu cuerpo y nadie te puede decir nada. Tú puedes decidir tener relaciones lésbicas. Si para ti eso es bien, pues ¿quién se mete en eso? ¿O no? Eso es lo que te está diciendo, tú decides. Y a eso nos lleva el libre albedrío. El mal interpretado libre albedrío. Yo puedo decidir sobre mí. Así que cuando Satanás, a través de este mundo, trata de convencernos de que todo es bueno, depende cómo lo veamos, depende cómo lo miremos. Lo que es bueno o malo para otro puede ser bueno o malo para mí, según mi propio criterio. ¿Sabe qué nos está diciendo? Somos dueños, señores y Dios de tu vida. Cuando tú tomas una decisión contraria a lo que Dios dice, porque Dios sabe que tú lo puedes hacer. Y eso es lo que en muchos consultorios psicológicos y psiquiátricos te dicen. Un padre lleva a su hijo o la misma persona llega y le dice, es que siento que tengo como unas inclinaciones hacia la persona de un mismo sexo, y dice, pues, eso no tiene nada de malo. Es que eso es tu esencia, eso está en ti. Lo que pasa es que te lo habías negado. Si tú ves eso como normal, no hay problema. Entonces, lo que nos dice es, puedes hacer lo que quieras, y el mensaje subliminal es que tú eres Dios y tú tienes el poder. Pero ¿qué dice Isaías capítulo 5, versículos 20 al 21? ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? A los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz.
Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. ¿Qué mal les irá a los que se creen sabios en su propia opinión? Los que piensan que son muy inteligentes. Wow. Pero es que eso no es lo que el mundo nos muestra ni lo que el diablo nos dice. Ellos no nos dicen que mal te irá si haces eso. La cuarta y última manera que la mentira trabaja en nuestra mente es que nos hace centrarnos en nosotros mismos, convenciéndonos y haciéndonos ver que lo bueno es lo que ahora vemos y se nos es permitido. Me explico. El versículo 6 dice lo siguiente. La mujer quedó ¿qué? Convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. Y quiso la sabiduría que le daría. Entonces, la mentira nos hace centrarnos en nosotros. Ella vio y pensó fue en ella. Ella no pensó en lo que Dios le había dicho. Y nos hace ver, bueno, lo que habíamos hablado, lo que antes veíamos como prohibido. Antes yo podía decir, no, yo nunca me meto con un hombre casado, nunca jamás me metería con un hombre casado. Pero este hombre casado me empezó a coquetear. O yo soy casada, pero tengo un problema en mi matrimonio, el matrimonio va mal, y llega otro hombre y me empieza a decir qué linda estás. Para ti, tú eres hermosa, ¿por qué te dejas tratar así? Y empieza a tratarme como mi esposo no me trata. Así que yo que antes pensaba que no era bueno tener una relación con alguien casado, ¿qué creen que voy a empezar a hacer? Que yo soy mujer, yo me merezco ser amada, yo me merezco. Y entonces consiento lo que antes era prohibido, ahora lo veo como bueno. Eso hace la mentira en nosotros. Al cambiar nuestro enfoque, la mentira en nuestra mente nos convence que lo que hacemos fuera de la verdad es bueno para suplir nuestras necesidades. Es bueno para suplir nuestros deseos y lo que queremos. Es que a veces no es una necesidad, a veces es un deseo. A veces es que deseo un mejor trabajo y me proponen algo incorrecto, pero es que eso es bueno para suplir lo que deseo. ¿Sí? Entonces, la mentira nos convence cuando contemplamos, escuchen esto, nos convence cuando contemplamos mucho tiempo lo que nos ha llamado la atención. Y cuando estamos contemplando algo por mucho tiempo, terminamos buscándolo. Y eso fue lo que hizo Eva. ¿Ustedes creen que ella terminó de hablar con la serpiente y enseguida vio que el fruto era bueno? No. La Biblia no podemos llevarla así. Dice, ella se convenció. Y se convenció fue porque contempló lo que había escuchado y empezó a mirar ese fruto con la mentira que se le había sembrado en su mente. Así que voy a repetirlo. La mentira nos convence cuando contemplamos por mucho tiempo lo que nos ha llamado la atención. Y cuando estamos contemplando algo por mucho tiempo, terminamos buscándolo para satisfacer nuestros deseos. Entonces, Eva quedó convencida porque se puso a contemplar el fruto.
y concentró su atención en lo que no debía concentrarse. Y ahora te voy a mostrar en qué debemos concentrarnos nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, escribe Pablo y dice: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Escuchen el versículo 2. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando concentramos nuestra atención en las cosas de la tierra, terminamos buscando las cosas de la tierra. Cuando concentramos nuestra atención en Cristo, entonces vamos a buscar lo que Cristo tiene para nosotros. Pero cuando concentramos nuestra atención en lo que está aquí en la tierra, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, el fin de esto es que vamos a desobedecer a Dios, como hizo Eva y como hizo Adán. Y no es el tema, pero me llama la atención que dice que Adán estaba con ella. No fue que ella salió a buscar a Adán. Adán también escuchó la mentira y también se dejó convencer. Él estaba allí y fue el mismo deseo, y los dos, yo me los imagino durmiendo, mirando. Oye, ¿te acuerdas? ¿Y si de verdad no vamos a morir? Ay, Dios nos dijo eso, fue para meternos miedo, eso puro pánico ahí, todo terrorista. ¿Qué nos va a pasar? Si ya nos dijo que podíamos comer de todo, ¿qué cosas, no? Podían comer del fruto de la vida, y de ese no le dijo Satanás que comieran, sino del único que había sido prohibido para ellos. Entonces, ¿cómo salgo yo de una equivocación moral? Porque ya yo sé cómo trabaja la mentira en mi mente. ¿Cómo salgo de ella? Una equivocación dijimos que es una mentira, ¿cierto? Que viene de la mentira, de que me está engañando, mostrándome una verdad que no es correcta. Entonces, para salir de una equivocación moral, yo debo someterme a la verdad de manera intencional. No cuando alguien ora por mí, o no cuando tengo problemas y así salgo y busco a Dios. No, intencionalmente, lo quiera o no. Este congreso se llama Transformadas de Mente y Corazón. Pero nosotros no vamos a transformar o no vamos a permitir que nuestra mente y corazón sea transformado sin un trabajo conjunto con el Espíritu Santo. La palabra de Dios y yo. Somos tres los que trabajamos en esa transformación. Porque si yo no me someto a esa verdad, si yo no busco esa intimidad con el Señor, y si yo no deseo la llenura del Espíritu Santo, esa transformación no va a llegar. Así que necesito llevar mis pensamientos, mis acciones al filtro de la palabra de Dios, que es la verdad. Caemos en la equivocación moral y permanecemos en ella por dos razones. La primera, porque no conocemos a Dios. Y la segunda, porque yo soy más importante para mí que Dios mismo. Por eso, aún sabiendo lo que es correcto, lo que es bueno ante Dios, desobedecemos. ¿Por qué? Porque quiero hacer lo que yo quiera. Eva y Adán sabían que no podían comer del fruto, pero dice que vieron que era bueno para darles sabiduría.
Así que lo que yo deseo, lo que yo busco tener, lo que yo crea que debo tener, lo que yo crea que el mundo me debe, a veces la gente cree que los demás tienen una deuda con ellos, que el mundo le debe, que han sufrido mucho, que ellos y tienen que ser recompensados. Y por eso no le quiero permitir a Dios que trabaje en mí con esa verdad. La Biblia nos enseña que no obedecemos a Dios porque no lo conocemos. Y tampoco porque no lo amamos lo suficiente como para permanecer en Él. Yo puedo preguntarle aquí a todas ustedes, ¿aman a Dios? Y posiblemente me van a decir sí, amén, y si les digo que levanten la mano, van a levantar la mano, pero vamos a ir al filtro de la palabra. Estamos hablando de la verdad y de romper la equivocación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Y me encanta, porque a mí me gusta hacer muchas preguntas. Y me encanta la Biblia cuando hace preguntas para confrontarnos. Comienza diciendo, y quiero que te la abras, ¿cómo podemos saber que conocemos a Dios? Aquí viene la respuesta. Si obedecemos sus mandamientos. Si alguno dice, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, miente y no dice la verdad. En cambio, el amor a Dios se demuestra cuando obedecemos lo que Él manda. Así estamos seguros de que estamos unidos a Dios. El que afirma que está unido a Dios debe vivir como Jesucristo vivió. Ahora sí respóndete, ¿yo amo a Dios? Una mente y un corazón transformados sin el Espíritu Santo no es posible. Ustedes pueden ir a todas las consultas psicológicas que quieran, pero si el Espíritu Santo no interviene, no va a pasar nada. Porque es Él quien nos convence de nuestros errores y de nuestros pecados. Es Él quien nos hace vivir en santidad. Es quien coloca los pensamientos de Dios en nuestra mente y nos confronta con la palabra. Y cuando somos confrontados con la palabra, sencillamente es para que el velo sea quitado de nosotros. Nosotros tenemos un entendimiento endurecido. Hay un endurecimiento en nuestra mente que necesita ser quitada y solamente el Espíritu Santo puede hacerlo. Solamente Él. Él es el que va a formar el carácter de Cristo en mi vida y en tu vida. Es el Espíritu Santo el que nos va a dar la libertad en nuestra mente de tanta mentira y de tanta equivocación, de tanto error en donde estamos. Porque es que si nosotros no empezamos a abolir el error en nuestra mente, va a ser muy difícil ser libres. Queremos ser libres emocionalmente, queremos ser libres espiritualmente, queremos ser libres mentalmente, porque ya nuestro pasado nos pesa, o aún nuestro presente. Pero es que hay un montón de mentiras en tu mente que si tú no le permites al Espíritu Santo que actúe, no va a pasar nada. Vas a pasar años en ansiedades, en depresiones, como la mujer del flujo de sangre, gastando su dinero en cuanto médico había, pero hasta que no tocó el borde del manto del Señor, no fue libre.
Y ese poder que salió del Señor es el poder del Espíritu Santo. Hay un lema que tenemos para nuestro congreso y siempre lo mandábamos: no hay transformación sin el Espíritu, ni libertad sin transformación. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 10, en la palabra de Dios para todos dice: los que siguen la mentalidad humana solo piensan en satisfacerla, pero los que viven según el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que se deja controlar por su mentalidad humana tendrá muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Pregúntate, ¿yo qué quiero? Cuando alguien se deja controlar por su mentalidad humana, esta es en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Los que tienen la mentalidad humana no pueden, escúchenme, los que tienen la mentalidad humana no pueden agradar a Dios. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en cada uno de ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. El cuerpo de ustedes está muerto por culpa del pecado, pero si Cristo está en ustedes, Dios los aprobó y el Espíritu les da vida. Permítanme leer esta misma palabra en una versión en inglés que se llama El Mensaje. La traduje y me gustó mucho cómo la muestra en esta versión. Dice: aquellos que piensan que pueden hacerlo por sí solos terminarán obsesionados con medir su propio músculo moral, pero nunca logran ejercitarlo en la vida real. Aquellos que confían en la acción de Dios en ellos descubren que el Espíritu de Dios está en ellos, Dios vivo y que respira. La obsesión por uno mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos lleva a lo abierto, a una vida espaciosa y libre. Centrarse en uno mismo es lo opuesto a centrarse en Dios. Cualquiera que esté completamente absorto en sí mismo ignora a Dios y termina pensando más en sí mismo que en Dios. Esa persona ignora quién es Dios y lo que está haciendo. Y a Dios no le agrada que lo ignoren. Pero si Dios mismo se ha instalado en tu vida, difícilmente puedes estar pensando más en ti mismo que en Él. Por supuesto, quien no haya acogido a este Dios invisible, pero claramente presente, el Espíritu de Cristo no sabrá de qué estamos hablando. Pero para ti, que le acoges, en quien Él habita, aunque todavía experimentes todas las limitaciones del pecado, tú mismo experimentarás la vida en los términos de Dios. Mujeres, quiero cerrar con esto. Cuando nosotras nos dejamos guiar por los deseos y los complacemos, es fácil caer en esas equivocaciones morales. Es fácil ver como deseable aquello que antes veíamos como mal. Antes aquello
que veíamos como mal y que no nos llamaban la atención, ahora va a empezar a ser parte de nuestra vida. Pero si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, podemos vivir como Jesús vivió. No es difícil, porque si no, el Señor no hubiese dicho, vivan como Jesús vivió. Ahora, ¿cómo vivió Él? Pues Él vivió en amor y en obediencia a Dios. Pero para que esto suceda, necesitamos hacer un cambio de disposición mental. Y ese cambio de disposición mental incluye arrepentimiento, disposición del corazón y de todos los sentidos. Ese cambio de disposición mental va a venir a mi vida cuando yo leo y medito en la palabra de Dios. Cuando yo busco ayuda y me dejo ayudar. Aunque no nos motive a hacer nada de lo que les estoy diciendo, si en verdad deseas ser libre y transformada, no hay otra opción que someternos a Dios. Termino con esta palabra en Santiago 4:7. Lo voy a leer en la Biblia amplificada. Dice, sométanse pues a la autoridad de Dios. Resistan al diablo. Manténganse firmes y Él huirá de ustedes. Yo quiero que cierres tus ojos. Allí donde estás. Y por un momento vamos a pensar en nuestra vida y lo que nos ha llevado a tomar decisiones que nos han alejado de Dios, que nos han alejado de su verdad. Y yo le pediré al Espíritu Santo que traiga a sus mentes esa revelación de cuál ha sido la mentira que te has creído. ¿Qué mentira ha distorsionado la verdad que tú creías? Y que te ha hecho apartarte de ese Dios maravilloso